Yo aprendí en la escuela, hacíamos una cosa que se llamaba un costurero, que era un trozo de tela grande en el que hacías zurcidos, en el que echabas piezas, todo lo que estaba previsto que ibas a hacer cuando te casases. Porque la mujer era casarse. Y si a los no sé qué años no te habías casado, esa para vestir santos, ¿eh? Y ese era todo el porvenir que tenías. Yo quería hacer algo diferente. Y justo esto de fotógrafos, que no era normal que lo hicieran las mujeres, pues yo lo voy a hacer. Además, ha habido leyes en las que han imposibilitado a la mujer eso, pero en este caso no había ninguna ley para que una mujer no pudiera ser fotógrafo. Y dije, yo voy a ser fotógrafa. Mi infancia creo que transcurría pues como la de mis bisabuelos, con una economía escasísima. Te parecía que lo normal era eso y pasarte frío en invierno y no tener nada más que un vestido al año y cosas de estas que iban con la economía en la que se vivía. No se te ocurría plantearte que se podía vivir de otra manera. Para mí estas fotografías dicen tanto porque yo que conozco a todos estos niños, que hoy algunos ya son hasta abuelos, pues sabes, este sabía más que este otro, este era más torpe, el otro se jugaba a la escuela muchos días. Has ido viendo como en una película cómo transcurrían las vidas. Y todos estos niños que están aquí, que son bastantes, estaban con un solo maestro. Vamos a partir de que yo tenía entonces 6.000 pesetas disponibles. Alquilar un local, pedir material fotográfico, porque claro, en un pueblo como Cervera, si te dedicabas a la fotografía tenías que hacer todo. Tenías que vender cámaras fotográficas, tenías que revelar, tenías que hacer las fotos que te pidieran y todo esto, ¿no? Pues 2.000 pesetas me costó la primera cámara, una retina con la que empecé a trabajar, usada, de segunda mano. Después, pues pagar la renta del local. Luego pedir material y ya se me fue todo el dinero. Y empezar a trabajar. Y ya enseguida me traían rollos a revelar. Y enseguida venían a hacerse fotos, porque es que la gente necesitaba hacerse fotos. Y enseguida, pues, había que hacer fotografías para el documento de identidad a toda la gente de los pueblos. Entonces yo hablaba con los alcaldes, nos poníamos de acuerdo para el día que iba a ir y la hora, y iba a los pueblos. Primero con una motocicleta, que había que dar pedales en las cuestas arriba. A medida que iba ya ganando algún dinero, pues ya me compré una Vespa, y ya con la Vespa pues era mucho más fácil y desplazarme a todos los sitios, ¿no? Pero cuando veían aparecer pues una mujer con un casco, yo siempre he llevado casco, un casco blanco, y las primeras veces que ibas a algún sitio, pues todo el mundo, es una fotógrafa, es una fotógrafa, es una fotógrafa. Tengo una fotografía justamente cuando hay un señor que está tocando un campanillo para reunir a la gente porque va a ir la fotógrafa. Y así se avisaba de mi llegada a los pueblos. Y además no se hacía la foto y marchaba la gente, se quedaba allí todo el pueblo. Y pues haciendo bromas a uno o diciéndole algo para que saliese riéndose o no estuviera con un gesto tan solemne o tan... Era casi una fiesta, ¿eh? Cuando yo iba a los pueblos era casi una fiesta. Había tan pocos acontecimientos que señalar que una cosa que se reunía todo el pueblo, pues efectivamente era una fiesta. A los pueblos ya no le llevaba, porque en los pueblos ya decía una señora, saque una sábana.
En Cervera había normalmente que hacían la primera comunión unos 50 niños. Pero yo solo tenía la cámara de Universal y les tenía que sacar a todos comulgando. Pero claro, metía un carrete de 36 fotos y ¿qué pasaba? Pues nada, yo me puse de acuerdo con un cura que había muy amable y le decía, cuando yo toso, él se iba al altar, pues simulando que se le habían terminado las formas. Y mientras me daba tiempo a mí a rebobinar y a meter otro carrete y seguir, y no me faltó ninguno. Me hacían eso. Si hubiera cobrado los reportajes como ahora, yo sería millonaria. Porque no sabes qué cantidad de bodas hice. Porque los pueblos estaban muy habitados. Había pueblos de estos que están alrededor de Cervera, tenían 300 habitantes. Y con muchos hijos y con muchas bodas. La bendición del padre era la primera parte de la boda. Los novios se arrodillaban y el padre les bendecía. Normalmente a la iglesia se iba andando, iba todo el cortejo de la boda andando. Primero iban los novios, luego los padrinos y luego detrás la gente, todos andando. Y cuando se llegaba a la iglesia, pues salía el sacerdote y les casaba a la puerta de la iglesia, antes de entrar. En algunos pueblos yo oí que cantaban las chicas en los matrimonios. Decían, ya te pusieron el yugo, ya te echaron la zamosta, ya no te vas a los trigos aunque te pique la mosca. Las bodas se celebraban en las casas. En algunos pueblos la gente pedía la vajilla a los vecinos y a las familiares para poderle dar la comida, porque claro, se juntaban 50 o 60 personas, que era, pues en ninguna casa había esto, ¿no? Entonces, entre las vecinas y la familia, pues hacían la comida, hacían la boda y se ahorraban un restaurante, claro. Yo he sido y soy bastante religiosa. Y entonces yo cuando iba a hacer un trabajo de esos, pues, por la mañana le decía a Cristo, tengo que hacer un trabajo y además es que fíjate que vienen los de la boda son de Madrid y vienen a un pueblo y claro, la gente de Madrid como que te imponía, porque eran muchos más entendidos y eso. Y bueno, a mí Cristo me contestaba y me decía, ¿y esos señores que van a venir son más importantes que yo? No, hombre, por Dios, eso no se puede ni... Y decía, pues entonces, ¿a qué tienes miedo? Y yo me iba a hacer una boda con toda tranquilidad del mundo. Yo estaba haciendo las fotos del documento de identidad en ese pueblo, cuando aparece Pedro Leyes, fíjate, que era el que más sabía de leyes en el pueblo, todas las que le beneficiaban, las que iban en contra de él no las sabía o las ignoraba. Y la gente pues empezó eso a llamarle Pedro Leyes porque siempre encontraba una ley que le beneficiase. Esos viejos de Alba es que me pareció una estampa tan auténtica como que formase parte del mismo paisaje, Y el socarrón, el cura que está riéndose detrás de la gente así con muy buena intención, pero con un poco de socarronería, ¿no? Esa fotografía ha sido de las primeras que yo hice. Esa será pues a lo mejor del año 55 o 54 o así. Aquí hay una nevada de 1,5 metros por lo menos.
El camarero está mostrando hasta dónde llega la nieve. Este es un viajante que le cogió aquí una nevada, estuvo 8 días sin poder salir. Y dice que se lo pasó en grande, porque como no podía salir a trabajar, pues estaba en el café, hizo amigos con mucha gente y después ya venía, aunque no tuviera que venir a vender nada, venía a dar una vuelta y a ver a los amigos. Eso fue el producto de una nevada, o sea que todo tampoco era tan negativo. Aquí o te casabas o te quedabas soltera, claro, eran las dos opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, aprender a coser era también una forma de poderte ganar la vida. Hacer la ropa para la gente que te lo encargaba, y estas chicas pues están aprendiendo el corte y confección. No era una academia porque pues todas eran muy conocidas y mientras las enseñaban charlaban, se contaban las cosas y todo esto era como una especie de tertulia, pero aprendiendo un oficio, ¿eh? Yo era corresponsal de la agencia EFE y hubo un accidente aquí en el que murieron en una mina 4 mineros. Entonces yo tenía que cubrir eso y estar allí a la puerta de la mina hasta que fueron sacando los cadáveres y a sacar las fotografías de la familia más íntima y bueno, presenciar un drama desde el primer momento hasta el último, ¿no? Y a mí me hizo tanta impresión que, bueno, hice ese reportaje, incluso me le premiaron, pero yo inmediatamente mandé una carta a Agencia EFE diciendo que dejaba de ser corresponsal porque no podía hacer ese tipo de trabajos, yo no le podía soportar. Y desde aquel momento pues ya no volví a hacer trabajos para la Agencia EFE. Había familias que querían retratar a un muerto o a una persona mayor o a un niño. Era tratar de quedarse con algo de esa persona que había muerto. Me gustaba hacer más las fotografías que no eran de encargo, que las que cuando iba a una boda pues estaba muy pendiente de la gente que había alrededor y de lo que hacían y de cómo bailaban y de todas estas cosas. Entonces esas son las que más han retratado lo que era la vida. Yo veía venir a un señor en un burro y le hacía una fotografía. Muchas veces ellos ni se enteraban. Pero ese devenir de la vida es el que a mí me ha atraído siempre. Las fotografías que no estaban previstas, pero a mí me gustaba mucho hacerla. Hay una diferencia porque la gente que te ha hecho un encargo de fotos, la gente está preparada, se ha vestido mejor, se ha arreglado mejor y eso. Y cuando tú hacías fotografías a la gente la cogías como estaba, como venía del campo, como estaba a lo mejor sudando, o todas esas cosas que no estaban previstas y son más reales en la vida que cuando uno está preparado para hacerse un reportaje. Yo quería tener esas fotos. Esas fotos han sido para mí, pues no sé, un poco como mi tesoro particular. Es que cada fotografía de esas a mí es como un regalo que me han hecho en el alma.